está tratando de lidiar. Hay diferentes frentes. El frente de salud definitivamente es el primero, pero un frente también muy importante es el frente tecnológico. Y de la noche a la mañana hemos tenido que hacer cambios fundamentales para poder pasar de un modelo de desarrollo tecnológico a otro, es decir, pasar de un modelo en el cual tenía un centro de cómputo, las personas iban al trabajo, hay un data center, ahora a un modelo prácticamente distribuido. Vamos a tratar el día de hoy de poder un poquito compartir con ustedes las experiencias que podríamos trabajar en el tema del teletrabajo. A ver. Permítame lanzar la presentación. Ahora sí. Bueno, la agenda que tenemos para el día de hoy, para desarrollar en 45 minutos, vamos a empezar con una introducción y el marco legal. Vamos a ver qué marco legal hay ahora por esta circunstancia que estamos viviendo. Vamos a ver una estrategia que yo les propongo en tiempos de pandemia. Veremos que esa estrategia está compuesto por básicamente 3 ejes fundamentales, que es la red segura de la VPN, tener un tema de drive privado y las plataformas para interconectarnos a nivel de mensajería y reuniones. Y por último, discutiremos un poquito algunas plataformas que nos pueden servir para hacer acceso remoto y también compartir con ustedes cuáles son las ventajas y desventajas de todas estas plataformas que vamos a ver el día de hoy. Teníamos que empezar con la parte de las definiciones y el marco legal. Bueno, si quisiéramos hablar de teletrabajo, ¿no? Porque la palabra primigenia original es teletrabajo, teleworking, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo define, teletrabajo como una forma de trabajo en la cual se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o en instalaciones de producción separados así el trabajador de la oficina principal, ¿no? Y donde la tecnología hace posible que haya esta comunicación. Entonces, basada en esta definición, podemos nosotros entonces decir que el teletrabajo implica 3 grandes componentes. El componente de la organización, es decir, cómo organizamos nosotros la estrategia desde que la probamos, la visionamos, ¿no? Hacemos un piloto y la ponemos en marcha. Luego, implica tener un concepto y una tecnología que debe ser usada para poder respaldar la conectividad de los trabajadores remotos. Y por supuesto, tiene que haber un aspecto legal. En el caso del Perú, nosotros tenemos ahora ya el aspecto legal, que es el que les voy a comentar dentro de un momento. Entonces, podríamos decir que el teletrabajo no es algo que se pueda improvisar, ¿no? Ese es un concepto importante, requiere de una planificación previa, recursos tecnológicos y sobre todo de una cultura. Y cuando hablamos de la cultura, fíjense ustedes que esto es interesante porque ¿cómo vamos a enfrentar el teletrabajo? O sea, no es lo mismo trabajar en mi oficina, donde tengo un ambiente de trabajo que está totalmente aislado de mi hogar, a estar en mi casa, de repente en una habitación, y que de pronto pues pueda tener algunas distracciones propias de la casa, o de repente voy a poner algo en la lavadora, o de repente voy a poner a cocinar algo, y eso ya nos genera una distracción. Entonces hay una cultura diferente que tenemos que entender que se debe dar para el teletrabajo, desde muchos puntos de vista, como vamos a ver después. En el marco legal, yo he separado estas 3, un decreto de urgencia, estos 3 normativas, vamos a decirlo así, que nos van a dar un marco para poder tener el desenvolvimiento del teletrabajo en esta situación ahorita de pandemia del COVID-19 coronavirus. Es decir, vamos a tener nosotros en esta coyuntura estos 3 instrumentos legales que nos van a permitir el desenvolvimiento del teletrabajo. El decreto de urgencia 2620 del año 2020, que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus. El decreto supremo 010 del 2020, que desarrolla las disposiciones para el sector privado netamente. Y la resolución ministerial, que es la última que ha salido, la 072-2020, que ya nos da el documento denominado Guía para la aplicación del teletrabajo remoto. Una guía que, como ustedes comprenderán por la situación coyuntural, es una guía muy general, pero creo que nos da alineamientos bastante interesantes como para poder trabajar. ¿Qué es lo primero que vemos en este paquete normativo peruano? Que nosotros nos hemos puesto
el trabajo de decir, vamos a trabajar con un concepto mucho más sencillo, porque claro, teletrabajo, a alguno le puede sonar de repente teléfono y la definición, y entonces, ¿qué ha querido hacer el Perú en este marco? Hacer algo más sencillo, decir simplemente le denomino trabajo remoto. Y en la definición, le ha llamado trabajo remoto a la característica de la prestación de este servicio que está subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento. Ahora, ¿por qué se subraya estas palabras, ¿no? Domicilio o lugar de aislamiento? Porque efectivamente podría darse el caso que la persona pueda estar, por ejemplo, como muchos compatriotas que no pueden venir al Perú porque se han quedado en otros aeropuertos o en otras situaciones fuera del ámbito nacional y puedan trabajar también ellos desde afuera. Para esto, utilizando cualquier medio, ¿no es cierto?, tecnológico que permita, pues obviamente, justamente hacer la conectividad. En este decreto 26-2020, del año 2020, en el artículo 17, queda claramente que esta facultad es tanto para el sector público como para el sector privado y que está enmarcado en la emergencia sanitaria del COVID-19. No resulta aplicable a los trabajadores que hayan sido confirmados con el virus, con COVID-19, ni a quienes se encuentren con descanso médico. Obviamente, estos pacientes, al momento de tener una recuperación, ahí sí ya se pueden incorporar al sistema. En el artículo 18, algunas obligaciones del empleador y trabajador, yo quiero subrayar solamente algunas, no estamos viendo toda la ley en general, pero obviamente que no se debe afectar a la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y las demás condiciones económicas, salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren pues necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. También es importante ver las medidas y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. O sea, parecería de que cuando nosotros hemos hecho nuestros sistemas de salud y seguridad en el trabajo, lo hemos hecho pensando en la óptica empresarial, pero nunca pensamos que tendríamos que llevar eso a la casa, y verdaderamente sí. Y entonces ahora hay que trabajar todo un paquete de documentos que tendrán que venir con el tiempo para poder trabajar este nuevo enfoque. Comunicar, obviamente, de manera formal al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación para que haya de todas maneras una constancia de que se ha hecho esta comunicación. En el Decreto Supremo 010, que ya habla del trabajo basado para el sector privado, a la definición de trabajo remoto que habíamos visto anteriormente se le agrega esta parte en color rojo que les he resaltado ahí, que en la definición que esto no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante medios informáticos de telecomunicaciones o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en el centro de labores. O sea, hablamos de grupos de personas que no necesariamente están conectados con una computadora o con una conferencia, simplemente que pueden desarrollar el trabajo en casa sin conexión, y pueden entregar el trabajo por un correo electrónico o por lotes, ¿no? Me parece que esta decisión, este añadido que se le hace al trabajo remoto es fundamental para poder entender la situación que hay frente a estos tipos de trabajadores que no necesariamente están conectados directamente. Luego, la resolución habla de la vigencia y dice que la vigencia es de 90 días. Obviamente, esto está amparado en el Decreto Supremo 008 del año 2020, que enmarca estos 90 días de emergencia sanitaria. No debemos confundir la emergencia sanitaria con la cuarentena, ¿verdad? Hemos tenido 15 días de cuarentena, se han agregado 13, pero la emergencia sanitaria, cuando termine y se levante la cuarentena, seguirá todavía vigente por los 90 días. Quiere decir que el teletrabajo estaría enmarcado en estos 90 días. ¿Y qué pasa si el gobierno, después de levantar la cuarentena, todavía quiere dar 90 días más de emergencia sanitaria? Por ejemplo, podríamos volver todos a las acciones normales de manera de repente paulatina y algunos todavía podrían seguir en teletrabajo. ¿Por qué? Porque al ampliarse el plazo de la emergencia sanitaria está vigente el teletrabajo. Entonces, queda claro que la aplicación es al sector público y al sector privado. Y esta resolución, ¿qué nos dice? También algo muy importante, que existe un grupo de trabajadores en riesgo. ¿Quiénes son esos trabajadores que están en riesgo?
los mayores de 60 años, aquellos que tienen hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, cáncer u otros estados de inmunosupresión. Trabajadores que, por ejemplo, en las empresas que ya han visto estos casos, los están mandando a su casa como una medida de prevención y están aplicando el teletrabajo para cuidar a esos trabajadores que son trabajadores en riesgo. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el equipamiento? Es decir, bueno, necesitamos un equipo, necesito una laptop para conectarme en algunos casos. Vuelvo a repetir que no todos van a necesitar tener la conexión directa con la oficina. Podrían simplemente hacer su trabajo y después enviarlo, ¿no? Bueno, resulta que la resolución nos habla que los equipos y medios que se necesiten podrán ser dados por el empleador o por el mismo trabajador o ya se pondrán de acuerdo de qué manera podrían trabajar, ¿no? Probablemente el trabajador necesite hacer algunos ajustes, necesite comprar algunas cosas adicionales para la conectividad, un módem portátil o lo tenga, qué sé yo, ya se podrán de acuerdo, pero esto es algo de mutuo acuerdo y puede ser dado por el empleador o el trabajador o de ambas partes. Bueno, hasta aquí tendríamos el concepto ya del marco legal que tenemos en Perú, que es muy importante para poder trabajar bajo este esquema. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Muy bien. Una estrategia tiene obviamente, no tenemos una estrategia nacional todavía definida para casos de pandemia, y muy pocos países la tienen. Quizás uno de los que tiene una muy buena estrategia es FEMA en Estados Unidos, pero si hablamos específicamente de una visión, tenemos que entender que una estrategia tiene que venir por la parte legal, que ya la tenemos, por los componentes que tener en la seguridad digital, en la seguridad de la información, por los componentes tecnológicos, etc. Entonces, empezamos por dos controles de la ISO 27002 en el marco de la seguridad digital, seguridad de la información, que de hecho tenemos que prestarle atención al momento de trabajar este nuevo enfoque de trabajo en el cual ya no estoy en la oficina, estoy en mi casa. Y el primero es justamente la política acerca de los dispositivos móviles, que es el control 6.2, dispositivos móviles y teletrabajo, bajo el subtítulo 6.2.1. Aquí se trata que debemos disponer de políticas de seguridad de la información como medidas concretas para poder mitigar los riesgos en el uso de estos dispositivos, porque recuerden ahora que estos dispositivos van a ser propios del trabajador, es decir, va a usar la laptop, va a usar su PC, va a usar su celular, pero cuando nosotros vamos a nuestras oficinas, ¿verdad? Nuestras computadoras tienen un antivirus, tienen una serie de estándares, el personal de tecnologías de información me ha instalado la máquina, procura que no tengan virus. Esa situación no se va a poder ver en una máquina que tienes en tu casa. Muy probablemente tengas algún tipo de malware o virus o alguna situación porque no tengas un antivirus. Entonces hay que desplegar una estrategia. Y esa estrategia para la política de dispositivos tiene que ver como cómo registro estos nuevos dispositivos, cómo los cancelo, qué requisitos de seguridad física deberían tener y qué seguridad técnicas, incluidas conexiones remotas, se podrían hacer. O sea, es decir, yo podría definir que de alguna manera podría yo hacer una conexión remota para trabajar este concepto. Me preguntan si es ISO 27002 o 27001. En realidad, como lo quieras ver, esto es un control que viene en el anexo A de la ISO 27001, Moisés, pero es parte de la ISO 27002 cuando te lo explica en detalle, ¿no? Depende de cómo lo quieras ver. Como un anexo en la 27001 y en la 27002 si lo tienes en detalle, para que lo puedas ver. Control de software también, ¿no? El controlar el software que se va a usar y controlar el acceso y la encriptación que se debe dar para el tránsito de los datos, algo que también vamos a hablar bastante el día de hoy. Luego tenemos el teletrabajo propiamente, en donde existe acá un concepto de seguridad física en el sitio de trabajo, considerando el edificio, el entorno local, dónde estoy, cómo estoy, qué entorno físico de teletrabajo voy a tener, qué requisitos de seguridad debo tener en las comunicaciones, es decir, cómo voy a entrar, cómo voy a hacer yo el acceso, de qué manera, con qué tipo de canal de comunicación. Y vamos a ver que hay diferentes métodos que pueden usar los trabajadores para hacer esta conexión. ¿Cómo hago el acceso a ese escritorio virtual, verdad? Un concepto importante que considera la norma 27002 en este control de teletrabajo también es la amenaza de acceso no autorizado a la información.
Y entonces vamos a hablar dentro de un momento, en las láminas que vienen adelante, justamente la estrategia para esto. ¿Cómo puedo hacer yo para no tener problemas con accesos no autorizados? El uso de redes domésticas y los requisitos de restricciones de configuración, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué tan complicado va a ser que yo me conecte desde un dispositivo Wi-Fi en mi casa o que quizás sea mejor con un cable de red? Ese tipo de consideraciones. El acceso a los equipos, ¿no? La privacidad. También los acuerdos de licencia de software, ¿no? Que se pueden ser responsables de concesión de licencias temporales, ¿no? Ahora estamos viendo que muchas organizaciones han recurrido, por ejemplo, a comprar licencias en Zoom, algunos están comprando licencias de Office 365, licencias de diferentes software de colaboración, también hay software libre, por supuesto, que se puede usar. Todo dependerá de el grado de madurez y el tipo de herramientas que la organización quiera usar. Y, por supuesto, la protección ante software malicioso y requisitos de firewall, que es importantísimo tener en consideración. ¿Tiene que haber una política de trabajo o trabajo remoto, teletrabajo remoto? Sí, tiene que haber, ¿no? Las políticas no tienen por qué ser políticas de 20 páginas, de 30 páginas. Pueden ser políticas, acá les he puesto 2 ejemplos, están las URLs. Por supuesto que les vamos a hacer alcanzar nosotros la presentación con todo este material, para que vean ustedes qué cortas podrían ser estas políticas y que pueden ustedes usar para trabajar, ¿no? Y efectivamente, hay diferentes licencias gratuitas que podemos usar, José Antonio, para poder trabajar en este esquema, ¿no? Bueno, y entonces tengo la política, tengo estos controles que acabamos de ver ahorita, y ahora yo propongo una estrategia como esta. Es la estrategia que yo he analizado, que me parecería que en esta circunstancia que nos ha agarrado a todos muy apurados y quizás algunos más preparados que otros y otros menos preparados, pero el caso es que nadie pensó que de la noche a la mañana pudiéramos tener ese tipo de pandemia. Una estrategia que la he puesto en 3 pilares, ¿sí? Como ven ustedes, el primer pilar es tener una red segura, es decir, un canal de comunicación seguro por el cual el trabajador puede enganchar con su empresa de manera segura y a través de una red encriptada. Esto es muy importante. Un drive privado significa que yo pueda compartir documentos con otros trabajadores, ya no tengo de repente el servidor al acceso como antes, o no tengo el pendrive para dárselo o el USB a mi compañero que está al costado, pues ahora hay que compartirlo en un drive, pero hay que tener cuidado de que ese drive sea privado o que tú lo puedas convertir en privado. Y el día de hoy les voy a hacer una demostración de cómo pueden usar ustedes un software para, por ejemplo, empezar a subir sus archivos de manera encriptada. Y claro está lo que estamos haciendo ahorita, en este instante, o sea, el tema de la mensajería y las reuniones. Aquí estamos usando la plataforma de Zoom, por ejemplo, que nos permite en estos momentos tener 100 usuarios, ¿no es cierto?, que es el límite que tenemos. Hay licencias de 300, de 500, ¿no? Entonces, cada paquete, cada situación de software que usemos tendrá una característica. Bueno, yo les presentaré algunas estrategias. Entonces, estas 3 estrategias, como ven ustedes, lo que nosotros queremos es que las 3 estén enmarcadas en una VPN. Esto es lo importante. O sea, es importante que todas estas comunicaciones vayan por VPN. Y acá hay un razonamiento importantísimo que debemos hacer. Fíjense, esto nos obliga a entender algo que ya debemos hacer. Primero, que no debemos tener páginas HTTP. Todas nuestras páginas que publiquemos en Internet deben ser HTTPS, para que vayan encriptadas. Segundo, que bueno, me están confirmando que estamos habilitando, ¿no?, la licencia de 500 usuarios para este webinar. Fabuloso. Fabuloso. Bueno, la estrategia de las páginas HTTPS. Luego, si yo tengo, por ejemplo, una página, imagínense ustedes una página que es para poder hacer asistencia remota o, por ejemplo, una página que tenga que ver con trámite documentario. Entonces, muchas organizaciones publican esa página web de trámite documentario de manera abierta y obviamente se sienten seguros porque solamente hay un usuario y password y no cualquiera puede entrar. Pero esa página está publicada para millones de personas. Entonces, ¿qué sucede? Que de una u otra manera a esa página se le encuentra una debilidad y se puede hacer un acceso, que es lo que no queremos. Entonces, la primera recomendación es
todas las páginas o sistemas web que deseen ustedes que sean solamente para sus trabajadores, no las pongan publicadas en Internet. Es decir, en Internet dejen su página web y listo, que es la página pública. Todo lo demás debe pasar por una VPN. Y ahorita vamos a ver qué cosa es una VPN. Y lo que es muy importante es, si me voy a conectar de casa, fíjense ustedes, ¿qué pasa en este ejemplo que les estaba comentando yo de tener un usuario y password, que es muy insuficiente y peligroso? Entonces, eso quiere decir que hay que ver estrategias de autenticación. A ver. Quizás algunos de ustedes utilicen ya este concepto o han escuchado hablar de este concepto, que es el doble factor de autenticación. El doble factor de autenticación tiene una consideración muy importante. ¿Cuál es? Que, por ejemplo, ok, voy a entrar a una página, como por ejemplo mi correo electrónico, de repente muchos de ustedes ya tienen su correo Gmail o Hotmail de esta manera, entonces entras a tu correo Gmail, pones tu usuario, pones tu contraseña, y luego te llega a tu teléfono un mensaje con un código que debes ingresar para validar que eres tú, ¿verdad? Bueno, esto es algo importante porque es algo que tú conoces, que es la contraseña, algo que tú tienes. Otra opción puede ser que tú digas, voy a hacer un factor de doble autenticación con algo que tú conoces y algo que tú eres. Ok, pongo la contraseña y pongo mi huella digital. Obviamente para eso tengo que tener un lector de huellas digitales. Y ya está. Y ya estoy ingresando a ese servicio. Y cuando ingreso a ese servicio, no solamente se imaginen su correo electrónico, imagínense su servidor. Por ejemplo, un administrador de base de datos quiere entrar a su servidor para administrarlo. Pues que tenga doble autenticación. También puedes combinar algo que tú tienes en tu celular y algo que tú eres. Es decir, pueden haber diferentes combinaciones. Sin embargo, ya los estándares han ido evolucionando y ahora nos hablan de que deberíamos tener multifactor de autenticación, llamado MFA. Es decir, donde ya tenemos estos tres factores en simultáneo. Imagínense, por ejemplo, que yo quiero entrar a un servicio, le pongo mi contraseña, me lee mi huella, encima me llega un código y podríamos agregar otro cuarto factor, que sería el geográfico. Y debo estar conectado en el ámbito de Perú o en el ámbito de Lima, qué sé yo, geográficamente, un ámbito. Entonces, esto ya se vuelve más interesante. Hacer esto implica que, por ejemplo, aquí en esta lámina vemos a un usuario, un administrador de un servidor que quiere conectarse remotamente por ese servicio SSH, significa un servicio de conexión, ¿no? Te conectas, mira, te conectas con usuario y password a tu servidor, hay una primera autenticación contra esa base de datos, ¿no? Y luego hay una segunda autenticación que va con tu celular. Hacer, por ejemplo, esta autenticación que se resumiría en esta lámina, que es mucho más gráfica, menos que la otra, a ver, usuario y password, y tengo mi celular, nos demoraría aproximadamente, les digo sin mentirles, 10 minutos. No es muy compleja. Es tan sencillo como poner en internet Ubuntu o CentOS, doble factor de autenticación SSH, y les van a salir cantidad de videos y cantidad de instructivos para desarrollar la estrategia. Entonces, quiere decir que es un componente importantísimo poder pensar en esto. Muy bien, hemos llegado ahora a empezar a ver estas estrategias un poco en detalle. ¿Qué sería una red segura, una VPN? Pues sería tener esto, ¿verdad? Tengo acá mi sede principal con todos mis equipos, como venía trabajando hasta antes que tuviera la pandemia, y ahora lo que necesito es, aquí arriba a la derecha tengo un trabajador remoto que quiere entrar. Perfecto, hay que hacerle una VPN, un túnel, para que a través de Internet pase datos de manera encriptada y segura y pueda llegar a mi organización. Pero también puedo tener el caso de tener una organización remota. Y yo quiero que esta organización remota que tiene varias computadoras también entre a través de un túnel encriptado hacia mi sede principal. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que, por ejemplo, la conectividad está de tal forma que puede ser una red 4G, una red 3G, o sea, puede ser una persona que esté en un celular, yo puedo tener un software de VPN en mi celular y desde mi celular entrar, por ejemplo, a un Drive compartido o tener una videoconferencia, etc. Es decir, podemos hacer diferentes niveles de conectividad. Bueno,
hay soluciones, y aquí es importante hacer un hincapié en algo. Todos nosotros, de una manera u otra, tenemos en nuestra sede principal un firewall. Y aquí viene un tema muy importante. ¿Por qué? Porque muy probablemente tu firewall sí tiene capacidades de VPN. De hecho, si es un firewall moderno, las tiene. Pero quizás no las estabas usando, no las tenías, o no tienes las licencias, o quizás tienes las licencias y de repente nunca las usaste. ¿Cuál es la recomendación? Primero, que su área de tecnologías de información, el administrador de red, está en toda la capacidad de saber si su firewall puede hacer VPN y cuántas conexiones de VPN puede hacer. A ver, acá también hay algo muy importante. Si yo tengo 1000 trabajadores, no significa que necesito hacer VPN para los 1000 trabajadores, tener conectados todas las 8 horas a esos 1000 trabajadores en VPN, ¿no? Porque por ahí me hacían una pregunta, Ángel Félix, el tema de la sobrecarga de la red corporativa. O sea, sí, hay una sobrecarga, lógico. Entonces, hay que ver qué personas pueden conectarse, hacer una labor en especial, sacar un documento, desconectarse, trabajar, volver a conectarse y dejar. Tiene que ser un tema que funcione de esa manera, con conexiones que van y vienen. Algunas conexiones sí tendrán que estar permanentemente, quizás como los administradores de infraestructura o administradores de ciberseguridad, si es que tienen sistemas 100 y esos para verlo, obviamente, cómo va el monitoreo. Entonces, la otra cosa es el grupo de personas que de pronto tiene un firewall, pero lo tiene contratado con un operador, con un ISP. O sea, llámese Telefónica, llámese Claro, llámese Entel, cualquier operador que te haya dado conectividad a tu empresa, pues pregúntenle al operador, muy probablemente, y yo creo que sin ningún problema, porque ya hemos visto varios casos que hemos estado resolviendo con varias empresas, les vayan a dar las licencias para poder hacer la VPN. Dependiendo de la marca del firewall que se tengan, ¿no? Puedes tener un firewall Palo Alto, Checkpoint, puedes tener un firewall de tipo Fortinet, ¿no? Un Hillstone. Todas estas arquitecturas que estoy nombrando y otras más que hay, tienen, de hecho, la capacidad de hacer VPN. Bueno, si tienes un firewall, no tienes capacidad de VPN o tienes alguna limitante con las licencias, pues siempre podrán usar una solución de software libre que se llama OpenVPN. Esta solución permite hacer dos modelos de conexión. Este modelo de conexión que los ven acá ustedes, que es enrutado, que permite conectar varias redes, y otro que permite hacer un bridge, que es básicamente como que conectaras directamente un IP más de la red, como si conectaras tu máquina de tu casa directamente al switch de la empresa. Sea que lo quieras así, ruteado o en bridge, ambas soluciones se pueden hacer. ¿Esto requiere que te metas a una consola con mucho código? Sí. Tienes que meterte a una consola en Linux, saber Linux, instalarlo. Pero felizmente contamos con dos soluciones de software libre que nos pueden ayudar a hacer esto de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil, porque son herramientas gráficas. Y estoy hablando de Endian y estoy hablando de pfSense. En el caso de Endian, ahí tienen la página web, hay que bajar la versión de comunidad, y como ustedes pueden apreciar aquí, este es un equipo UTM, o sea, es un equipo que puede hacer varias cosas a la vez, es un firewall, como lo ven aquí, es un proxy, pero también tiene, fíjense, VPN. Y créame, dando unos cuantos clics, configurando unas cuantas cosas muy rápidas, podemos levantar una VPN tranquilamente en un par de horas con algunas pruebas y ya estamos saliendo y ya tenemos conectividad. El mismo efecto lo tienen en pfSense, que también, como verán, es una herramienta gráfica, tiene su firewall, tiene su VPN aquí, y también pueden hacer la conexión fácilmente. Dos herramientas importantes que pueden usar ustedes para hacer la conexión VPN de una manera gráfica. ¿Tendrían algún tema de limitantes? Ninguna. ¿Qué es lo más importante de emplear estas herramientas que las usan junto con OpenVPN? ¿Saben qué es lo importante? Que la solución de OpenVPN no tiene solamente un solo factor de autenticación. Pueden hacer doble factor de autenticación. Y, por ejemplo, para que un empleado se conecte con la VPN desde su casa, tendría que tener dos cosas. Algo que él sabe, que sería la contraseña, su usuario y contraseña, y algo que él tiene. ¿Y que tendría un certificado digital que le hemos generado nosotros desde nuestra empresa para que este trabajador pueda conectarse. Si no tienes el certificado digital, no vas a poder ingresar. Muy interesante porque esto lo hace más seguro, como muchos otros VPNs, pero lo tienen al alcance de una solución de software libre. Ya entrando un poquito nada más en el tema técnico, lo recomendable sería que estos certificados digitales sean hechos por un servidor PKI
que esté separado y no conectado a la infraestructura de red para garantizar la seguridad de estos certificados digitales. Porque en algunas instalaciones he visto que la emisión de los certificados digitales lo hacen en el mismo servidor que hace el VPN, y esto sí es riesgoso, porque si te comprometen el servidor que hace VPN y ahí tienes la fábrica de certificados, muy probablemente no, definitivamente vas a tener problemas porque te vas a comprometer la seguridad de tu red. Muy bien, entonces ya tenemos estas soluciones. Ahora, ¿qué pasa en el tema del drive privado? ¿No? En el tema del drive privado, lo que nosotros tenemos que tener en consideración es cómo puedo tener un disco duro en la nube en el cual yo pueda compartir datos. Aquí van algunas soluciones. Aquí tienen, por ejemplo, a un cloud, que significa mi propia nube, ¿no es cierto? Donde acá ven un esquema, ahí tienen la página web, donde primero me da la cara un balanceador, ¿sí? Esto podrían ustedes obviarlo, pero el balanceador va a ver a quién de estos dos servidores le va a mandar la información, al que esté más desocupado, y de paso, al tener dos servidores, les da alta disponibilidad. Pero si quisieran ustedes, vamos a decirlo, hacerlo de una manera más sencilla, pues de aquí nos vamos de frente aquí. Ya está. Y no usamos balanceador y no usamos el otro servidor. ¿Ok? Pasamos a través de este servidor, que es el frontend, donde está el OnCloud. Pasamos por el firewall y de aquí tenemos el LDAP, que me valida a los usuarios, y acá tengo los accesos a las bases de datos, aplicaciones y diferentes programas que yo puedo usar. Pero, sin embargo, si se dan cuenta, tener este esquema sería mucho más interesante. De repente esto sí requiere un poco de conocimiento en Linux. Entonces algunos de ustedes me dirán, ¿y qué puedo usar para algo rápido, para hacer una nube en Windows? Bueno, esta herramienta va muy bien. Se llama Tonido. Esta herramienta la bajas, la instalas, le dices qué carpeta quieres compartir en Windows, te da una dirección URL, la publicas, obviamente por una VPN, y ya estás haciendo un drive privado prácticamente en 10 minutos. Es una muy buena herramienta, les recomiendo que le den una mirada porque les va a servir para poder hacer su propia nube así chiquita, muy rápido. Y sobre todo en un ambiente de Windows, un ambiente visual, que muchos de nosotros a veces queremos tener una facilidad. Recuerden, lo ideal es hacer todas las cosas planificadas y de repente yo propongo que siempre haya un grupo que esté trabajando esto de manera planificada, pero tiene que haber un grupo que es lo que hemos conocido de ITIL, ¿no? Haga el famoso workaround, ¿no? Es decir, la respuesta inmediata. O sea, yo tengo el problema y no te puedo esperar que me hagas este servidor o esto. Voy haciendo algo por mientras. Entonces, quizás algunas de estas aplicaciones que estoy mostrando acá sean ese workaround. Una aplicación que sí me gusta mucho y que de hecho la tiene el MINSA, ¿no? Y es con la que trabajamos en el MINSA. Por ejemplo, yo estoy trabajando actualmente con el MINSA el proyecto de implementación de el SER Salud, y trabajamos con esta herramienta, se llama Nextcloud, ¿no? Y Nextcloud permite tener una nube propia con calendario, con reuniones, muy visual, noten ustedes que es muy visual, y que permite tener una interacción con documentos. Obviamente esto se tiene que hacer bajo el enfoque de tener un repositorio en Linux, configurarlo, etcétera, pero créanme que también no es muy complejo y finalmente es una muy buena opción que pueden usar ustedes para trabajar en la nube. Ok. Fuera de estas tres plataformas que estamos viendo acá, habrá más. Yo estoy dándoles las que más o menos he trabajado y les puedo recomendar. Vendría el otro tema de decir, bueno, está bien, pero lo más inmediato que yo tengo es trabajar con Google Drive o trabajar la nube de Amazon o de Azure. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, si lo más rápido que puedes hacer es trabajar con esas nubes, entonces la recomendación es que subas el contenido de manera encriptada. Y aquí una herramienta que puedes utilizar. Una herramienta que me parece que todos nosotros deberíamos trabajarla. ¿Por qué? Bueno, esta es una herramienta francesa, se llama Veracrypt, ¿no? Es una herramienta que permite hacer un nivel de encriptación aceptable. Y lo más importante, y creo que lo que le da una característica de liderazgo a la herramienta, es que lo puedes instalar en iOS, lo puedes instalar en Windows, lo puedes instalar en Linux, ¿sí? Ojo, no digo que sea la herramienta más perfecta, estoy hablando de una herramienta que puede estar a la mano,
¿sí? ¿Habrán herramientas de pago que sean mucho mejores? Por supuesto, ¿no? Yo no voy a discutir eso, ni lo voy a poner en tela de juicio. Sin embargo, ¿qué tenemos a la mano? Entonces, esto es algo que tú puedes usar para encriptar tus archivos. Entonces, vamos a darle una mirada. Vamos a darle una mirada a la herramienta. Permítame un segundito para que... La herramienta, una vez que la instalan, tiene esta pantalla que ven aquí, ¿sí? Una pantallita donde ustedes pueden ver que pueden crear un volumen. ¿Y qué es un volumen? Justamente es todo ese segmento que va a ir encriptado. Entonces, voy a crear un volumen y al momento de crear un volumen me sale este asistente, ¿no? Yo lo estoy jalando porque tengo acá 3 pantallas y va circulando de una a otra. ¿Ok? Ahí está. Y me dice que puedo crear un contenedor, puedo cifrar una partición del disco o puedo cifrar todo el disco completo. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que ustedes pueden, por ejemplo, si tienes un USB que tiene capacidad para, vamos a decir, 16 gigas, puedes crearte un volumen que tenga 16 gigas y copias eso en tu USB. Entonces, si alguien te roba el USB o alguien se encuentra tu USB, ¿qué va a haber? Un solo archivo que tiene, básicamente, 16 gigas y no va a haber nada más. Y dentro de ese archivo, de manera encriptada en ese contenedor, van a estar tus archivos protegidos. ¿Ok? Entonces vamos a crear un contenedor, siguiente, un volumen de Veracry común, siguiente, y acá seleccionamos el archivo. Entonces yo le voy a decir, a ver, que en el escritorio le ponga data 2020, por ejemplo. ¿Listo? Data 2020, siguiente. Voy a decirle, hay varios algoritmos descifrados, como podrán ver ustedes ahí, que pueden elegir. Vamos a usar el default, que es AES. Y para la identificación del archivo, es decir, para el nombre del archivo, el famoso hash, vamos a usar el SHA-512, que esto lo que hace es nos da un nombre con un algoritmo para tener un nombre registrado al archivo, ¿no? Ok, vamos a darle siguiente. ¿De qué tamaño? Como es una demostración, le vamos a poner 20 megas, o puedes ponerle 20 gigas o 20 teras, lo que tú quieras. Le vamos a dar siguiente. Y obviamente acá viene el kit del asunto. Si estamos hablando de encriptación, y ustedes lo pueden leer acá abajo, dice, recomendamos la elección de una contraseña que consista en más de 20 caracteres. Cuanto más larga, mejor. La máxima longitud es de 64 caracteres. Si ustedes, por ejemplo, aquí le ponen una contraseña del 1 al 8, simplemente por un ataque de fuerza bruta, por más que sea un sistema de encriptación, lo van a romper. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es elegir una contraseña lo suficientemente larga como para poder cubrir un buen sistema encriptado. Y en este caso, como es una demo, yo voy a hacer lo que no se debería hacer, una contraseña corta, ¿correcto? Solamente para fines didácticos. Y siguiente, ahí me está advirtiendo que esta contraseña son fáciles de romper usando técnicas de fuerza bruta, te digo que sí. Y acá es interesante, ese archivo, cuando ustedes formatean un archivo, está en blanco, tiene ceros. Bueno, acá lo que hace es, me dice que mueva el ratón dentro de la pantalla y miren, hay una barrita que se va moviendo en la parte de abajo, que pasó de color rojo a verde. ¿Para qué? Para generarme caracteres aleatorios que van a ser guardados en ese archivo. Es decir, ese archivo se va a llenar en su totalidad, con caracteres aleatorios, para de esta manera hacer más difícil un criptoanálisis. Ponemos que la partición es NTFS, formateamos, ¿listo? Y una vez que hemos formateado, se nos genera obviamente el archivo. Ya está. El volumen ha sido creado. Ok. Acá me dice si quiero crear otro volumen. Le digo no, salir. Y entonces, noten ustedes que ahora tengo este archivito que lo voy a poner acá en el cielo. Miren, data 2020. Que es un archivo que obviamente, si yo le doy propiedades, me dice que tiene 20 megas. Perfecto. Ahora lo que tienes que hacer es simplemente montar este archivo en tu Veracry. Para eso eliges una letra. A ver, lo voy a montar en la letra H. Le digo, seleccionar archivo. Selecciono en el escritorio ese archivo que está ahí, data 2020, ¿correcto? Y luego le monto ese archivo, montar. Voy a poner la contraseña que yo le había definido.
Y ahí lo que se va a hacer es, la unidad se me va a abrir como una unidad y se me va a montar como una unidad de red, como si fuera un USB. Ahí lo tienen. Vamos a ver. Acá tengo la unidad H. ¿Ok? Y fíjense, yo lo que puedo hacer es el seminario, el webinar que estoy haciendo con ustedes hoy día, lo puedo guardar aquí, en mi unidad H. Entonces, ahora, dentro de la unidad H está guardado este documento, que es justamente el documento que estoy trabajando con ustedes. Si yo después de esto trabajo, agrego más documentos, no va a haber ningún problema. Luego, lo que hago es, después que dejo de trabajar, desmonto la unidad. Listo, salir. ¿Qué tienen que hacer ahora? Simple, suben ustedes este archivo que ya está encriptado a su nube de Gmail, a su nube de Azure, de lo que ustedes tengan, y ya tienen la garantía por lo menos que los datos que han subido están encriptados. La recomendación, si son datos que ustedes consideran que tienen un grado de confidencialidad, pues pónganle una contraseña de 64 caracteres. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos una estrategia que podemos usar en el caso de que no podamos rápidamente construir una nube propia, pues usar este mecanismo de encriptación para poder por lo menos ya subir. También es muy recomendable que en tu casa pues encriptes las fotos personales y tus documentos personales para una mayor seguridad. Recuerden que si se olvidan la contraseña no habrá manera de recuperar la información, por lo cual te recomiendo que siempre esta contraseña de repente la puedas tener en algún otro lugar seguro, guardada, de repente en un USB, en una caja fuerte, algún mecanismo por el cual puedas tener el duplicado, como tienes un duplicado de la llave de tu carro, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a seguir aquí. ¿Qué tenemos para hacer plataformas de mensajería y de reuniones? Bueno, felizmente que plataformas hay muchas y muchas gratuitas. Así que aquí podemos usar, por ejemplo, WhatsApp nos permite hacer comunicaciones de hasta 4 personas. Ahí tienen el número abajito, 4 personas que pueden conectarse rápidamente en una call. Deben recomendarle, por ejemplo, al personal de sus organizaciones que si quieren hacer alguna reunión que sean de hasta 4 personas, pues ni lo piensen. De frente a WhatsApp, todo el mundo lo tiene a la mano, es muy rápido y lo pueden utilizar. Después, esta aplicación que se llama Hostparty, que ha salido recién, tiene hasta 8 personas que se pueden conectar a la vez. Tienen la plataforma de Hangouts. Y en Hangouts pueden tener hasta 10 personas conectadas, ya están subiendo el número. Entonces, por ejemplo, quieren haber una reunión de jefes, el número no excede 10, pues aquí estamos muy bien con esta aplicación. Al igual que el tema de Skype. Una de las ventajas que tiene Hangouts es que no se instala ningún software, sino simplemente se puede lanzar directamente desde la web o se puede agregar una extensión al Google Chrome, que es lo que yo les he puesto ahí, la dirección URL. Pueden usar Skype, que necesitas tener usuarios, 10 usuarios, la plataforma que estamos usando ahorita, que es Zoom, ¿sí? Para 100 usuarios. Obviamente hay licencias de 500, de 300 que son para webinars, ¿no? Pero digamos para una reunión de una corporación está bastante bien. También tenemos Microsoft Teams, que está entrando con fuerza, pueden tener ahí 300 usuarios, ¿sí? Ahora, esto es relativo a ancho de banda y una serie de factores, obviamente, ¿no? Y también, si tu equipo informático quiere y puede trabajar, podrías tener tu propio sistema de mensajería, que eso sería lo ideal, ¿no? Porque en ese sistema ustedes lo controlan, ustedes saben quién entra, quién sale, tienen auditoría y tienen traza. Una muy buena solución que yo he implementado y que funciona muy bien es Jitsi, ¿no? Jitsi, ahí le estoy dejando la página web. Obviamente, ese número de ilimitado suena bien, ¿no? Pero es un número ilimitado que está en realidad limitado a las capacidades de ancho de banda que tengas, porque recuerden que en la videoconferencia el tema es el ancho de banda. Si ustedes pueden destinar una línea de internet aparte o separar un ancho de banda para lanzar un proceso de Jitsi, pues va muy bien y trabaja sin ningún problema. Luego, en plataformas para acceder remotamente, hacer lo que se llaman escritorios remotos, pues aquí hay varias. Quizás algunas no muy conocidas, otras sí. Les nombro las que para mí van bien, funcionan. Microsoft Remote Desktop, muy rápido, se instala y puedes tener conexiones a pantallas remotas sin ningún problema, muy estable.
funciona bastante bien, igual que Chrome Remote Desktop, otra aplicación que también funciona bien con Chrome. Es una extensión, se pone y simplemente ya está funcionando. Igual con el tema del TeamViewer, que muchos de ustedes definitivamente lo conocen, nos salva bastante, es una muy buena opción para hacer conectividad. Tenemos también LogMain, también como otra aplicación, ¿no? Recuerden que en estas aplicaciones tienen vulnerabilidades. Ojo, si ustedes ponen ahorita vulnerabilidades de TeamViewer, LogMain, van a salir. ¿Qué es lo importante entonces? Estas empresas van parchando continuamente su software. Entonces, mantener actualizadas las plataformas de acceso remoto. Estas plataformas te permiten entrar remotamente a tu máquina, que debe estar prendida, para tomar control de ella y, bueno, conectarte y hacer algunos archivos. Hay que controlar estos accesos y de eso sí es muy importante coordinar con el administrador de red para que él, en todo momento, con una conexión y monitoreo en línea, sepa quién está conectado, quién conecta, quién desconecta, para de esta manera poder tener un control muy exhaustivo de estas conexiones. Bueno, y ya vamos por las últimas plataformas. Tenemos, por ejemplo, NIDEX también, una plataforma bastante usada, que funciona muy bien. Y RealBNC, ¿no? También otra aplicación que pueden usar para hacer conexiones remotas, perdón. Y bueno, y por último, RAdmin, que también en algunos casos se han podido usar sin mayor problema. Bueno, en conclusión, hemos visto en estos 45 minutos una serie de herramientas que hemos podido trabajar para poder enfocar esta situación que nos ha agarrado muy desprevenidos a muchos y que creo que podrían usar muchas de estas herramientas para poder establecer conexiones. Es decir, si tenemos necesidad de tener reuniones, pues podemos hacer uso de estas herramientas de tecnología. Si queremos hacer algo, almacenamiento en la nube, las herramientas que les he mostrado y el tema de encriptación. Y obviamente, para aquellos que tienen que conectarse a la red, los administradores y demás, tienen Endian y pfSense como dos soluciones muy importantes y muy fáciles de desplegar para hacer VPN. Recuerden pedirle a un proveedor de firewall, si es que lo tienen tercerizado, el tema de las licencias de VPN, si es que así ustedes lo pueden trabajar. Por último, ya para terminar, quisiera decirles que lo que es importante en estos momentos es poder utilizar toda herramienta que tengamos a la mano. La conectividad es fundamental. Y aquí también habrá un eje diferenciador. Y es que necesitamos redoblar la seguridad. A los oficiales de seguridad de la información, pedirles que por favor trabajen estas políticas de teletrabajo. A los administradores de red, trabajar los protocolos de encriptación, IPsec, levantar los HTTPS. Recuerden, en el tema de las páginas web, si ustedes quieren poner certificados HTTPS y no hay ahorita la capacidad de presupuesto, no está funcionando el área de compras, de adquisiciones, de logística, pueden usar certificados digitales gratuitos que están en la página de Let's Encrypt. Y eso les puede ayudar mucho para poder implementar sus páginas HTTPS. ¿Ok? Entonces, ahora sí podríamos dar pase a las preguntas. Estoy con el chat abierto acá viendo las preguntas y con todo gusto. Sí, Mauricio, muchísimas gracias. Primero por la exposición, atendemos las preguntas. Hay una... adelante con la lectura de las preguntas. Si dejas de compartir pantalla y ponemos nuestro fondo. Perfecto. A ver, vamos a ver. Permíteme un segundito. Bueno, vamos a ver las preguntas. A ver, nos preguntan acá, nosotros tenemos contratados un servicio de Google Suite. Mi pregunta ¿es seguro Drive de Google? Ya que lo tenemos el licenciado y de acuerdo a sus políticas de privacidad, dice que la información de sus clientes no es compartido con nadie. Efectivamente, Google Drive tiene una política, hay esa seguridad, efectivamente, Pedro,
Pero la recomendación es justamente lo que yo he hecho en la parte del capítulo del Drive, ¿no? Que utilices una herramienta como VeraCrypt para que, muy aparte de las políticas de privacidad que tiene Google Drive, refuerce su seguridad subiendo tus archivos encriptados. Y eso está en la demostración que también he ido, no sé si la llegaste a ver, pero si no, vamos a compartir el video por si alguien llegó tarde y podrán ver la demostración de VeraCrypt que hice sobre ese particular. Sí, Germán pregunta si se puede compartir los links de las herramientas presentadas. Sí, Germán, efectivamente, en la presentación que se la va a compartir a CIS, entiendo en su página web, en sus redes sociales, está la presentación donde están todos los links de todas las herramientas que se han mostrado. Moisés me pregunta, mencionaste que un trabajador puede hacer su labor sin estar conectado y luego enviarla por email. Entiendo que este trabajador no usa una cuenta corporativa. El uso de una cuenta personal pone en riesgo la data. ¿Cómo se protege eso? Efectivamente, puede ser que hay algunos trabajadores que no son del área de informática, que son de otra área, que pueden hacer un trabajo más de escritorio y mandarlo por una cuenta de correo. Lo ideal sería que tengan una cuenta de correo corporativa. Si no lo tienen, la recomendación es que les enseñen a usar la herramienta, por ejemplo, VeraCrypt o otra herramienta similar, porque el mismo Windows 10 tiene maneras de encriptar, y que la información se trafique de manera encriptada. Ok. Juan Rodríguez pregunta, Maurice, ¿qué estrategia me recomendarías para trabajar con Microsoft Remote Desktop en una organización y utilizar multifactor o doble autenticación? Bueno, la estrategia ahí sería, primero, tener las máquinas conectadas bajo el Microsoft Remote Desktop, pero previamente, antes de usar el Microsoft Remote Desktop, te recomendaría tener la conexión VPN. De tal manera que al entrar con la VPN ya tengo el doble factor de autenticación, es decir, ponte que tengo OpenVPN, le doy doble clic al software de OpenVPN, me pide mi clave, ahí habrá un certificado digital, ahí está el doble factor de autenticación, y después, cuando ya estoy dentro de mi red, ya puedo lanzar efectivamente mi Microsoft Remote Desktop para llegar a mis máquinas. Ok. Pablo, un saludo para Pablo que está acá, un gran amigo. Muchas gracias por el saludo, Pablo. Patricia Domínguez me pregunta ¿qué tan seguro es el uso de VPNs con las aplicaciones FortiClient y GlobalNet? Bueno, Patricia, te cuento que en estos momentos sí tengo varios clientes, varias personas que hemos estado justo viendo estas conexiones con FortiClient. Van bien, son buenas y nos sacan del apuro. Por eso decía, si tienen un firewall ya de alguna marca y tiene ya las licencias, en el caso de FortiClient, tú tienes esas aplicaciones porque obviamente tienes un firewall de la marca Fortinet y va muy bien. ¿Qué antivirus se recomienda? Bueno, en realidad, César, de todos, ¿no? O sea, hay uno que detecta una cosa, otro otra. En realidad, hay que hacer una suma de todos. Fíjate que el mismo Windows 10 ya viene con un antivirus propio. Y yo no yo me animaría a recomendarte uno, ¿no? ¿De acuerdo? Cada antivirus tiene sus pros, sus contras, pero lo importante es que tengas uno. Eso sí. Carlos Villar pregunta, de establecer a los colaboradores a trabajar por teletrabajo, ¿qué pasa con uno de ellos que no acepte o no se conecte? ¿Podría existir alguna sanción administrativa para él? Mira, ahí justamente está en la ley muy claro, Carlos, que lo primero que van a hacer es te van a notificar, que te voy a poner un ejemplo. A ver, imagínate que tú te has matriculado en un curso que es, no sé, un curso de computación y lo ibas a tomar en un instituto, en una universidad, y era presencial. Y ahora ellos te dicen, mira, por la coyuntura vamos a empezar en virtual. Pero tú dirás, yo he pagado mi plata para ir a un curso presencial, entonces yo no quiero iniciar, ¿no es cierto? Y los otros, de repente, algunos que sí quieran iniciar. O sea, hay una facultad en la cual tú eliges si quieres o no iniciar. En el caso del trabajador, hay que notificarle al trabajador, pero de repente el trabajador podría negarse por varias cosas. De repente una, y mira qué interesante sería este foco, porque no tenga en su casa la adecuada, digamos, un ambiente adecuado o un lugar adecuado para trabajar. De pronto su casa está muy, muy pequeña, muy colapsada y no tiene casa, entonces va a estar con los hijos al costado, va a estar con bulla ambiental y no va a poder desenvolver un buen trabajo de teletrabajo. Eso es muy importante también verlo al momento de aceptar o no. Juan Rodríguez pregunta, ¿el utilizar certificados digitales gratuitos en las web públicas se corre el riesgo? ¿No sería mejor utilizar certificados de entidades de reputación? Mira, Juan, te lo contesto de la siguiente forma. La página GovP de Perú, que es la página principal del gobierno de Perú, está con certificados gratuitos Let's Encrypt. La página
CL de Chile también está con Let's Encrypt. Let's Encrypt está reconocido como una entidad certificadora raíz y tú puedes verificar su reputación con, por ejemplo, la página de SSL Labs y te vas a dar cuenta que tiene una muy buena reputación. Ahora, obviamente, siempre será mejor si tú puedas comprar el certificado, ¿no? Muy bien. Ángel Félix nos pregunta, Cry es para encriptar un documento a la nube, pero cuando un trabajador necesita hacer mantenimiento a un sistema y por ende necesita conectarse remotamente a su equipo, solo es revisar mediante un monitoreo de red, ¿no? ¿Quién se conecta? Y está claro, obviamente. Una cosa es los trabajadores que van a necesitar intercambiar documentos, y lo dije, y otra, los administradores de red que de pronto sí necesitarán tener una conexión permanente de VPN. Así es, Ángel. César Rodríguez nos pregunta, teletrabajo, ¿cómo hacer teletrabajo si no tienes un servidor de acceso remoto? ¿Lo puede hacer mediante conexión VPN a la PC del trabajo o a través de la VPN con Fortinet, por ejemplo? Sí, César, efectivamente, lo que hemos contestado hace un ratito, que puedes hacerlo a través de tu VPN sin ningún problema, utilizando cualquier software de la marca de firewall que tú tengas. John Aston nos pregunta, respecto a un trabajador que se conecta por una VPN, ¿cómo asegurar que dicha PC remota tenga la seguridad del caso? Justamente ese es el problema, que no lo van a tener. Entonces, ahí viene el trabajo de usar, por ejemplo, herramientas de acceso remoto, como las que hemos visto aquí, por ejemplo, Logmein, TeamViewer, para que de repente personal de informática pueda entrar a algunas máquinas que sean claves y también podrían, en algunos casos, distribuir licencias de antivirus a sus trabajadores para poder garantizar lo que tú dices, John Astor, porque es muy importante, porque no podemos efectivamente usar la palabra garantizar, porque no van a tener todas las capacidades. Ok, yo creo que esa fue la última pregunta. Yo les agradezco mucho. Le doy el pase a Percy. Adelante. Y Maurice, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu predisposición a colaborar, más aún donde el teletrabajo se hace casi imprescindible para muchas organizaciones. Nuestra asociación y todos los asistentes han salido, digamos, muy beneficiados con tu exposición. Te pediría unas conclusiones finales para cerrar, por favor, el webinar. Sí, cómo no. Bueno, y las conclusiones van no solamente de la charla, sino también de las preguntas, ¿no? Y creo que sí, hay posibilidad de poder gestionar el trabajo remoto. Hay herramientas que se pueden utilizar. De hecho, una de las cosas que yo recomiendo mucho, y sería la segunda parte de la conclusión, es hagamos comunidades. De hecho, yo pertenezco a muchos grupos que tenemos en WhatsApp, tenemos el Ser Salud, tenemos los CISOs, y obviamente ASIS, que es un grupo espectacular porque cubre todo el aspecto de seguridad, desde la seguridad de la información, seguridad física, que es también un buen canal para poder comunicarnos y poder tener a través de ASIS toda la información para interactuar. Recuerden, nadie es un especialista en todo. Cada uno tiene una especialidad, cada uno conoce una herramienta más que otro, y creo que este es el momento de unirnos. Y la tercera y última conclusión sería que tenemos ya un marco normativo que nos permite ya gestionar el teletrabajo. Creo que está muy bien lo que ha hecho el gobierno de denominarle trabajo remoto para que sea claro el mensaje. No olvidemos de descuidar la seguridad de la información. La seguridad de la información. Lo repito 2 veces porque es muy importante. Vayamos a proteger el dato, y el dato lo protegemos encriptándolo. BlackRipe es un ejemplo. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias, Percy, y fíjense que hoy día hemos tenido las facilidades para hacer esta conferencia sin ningún problema, y vamos a seguir con ustedes en cualquier otro momento. Hasta otra oportunidad. Gracias, Percy. Listo, Mauri, muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Damos por terminada nuestra jornada de webinars. Toda la información será publicada, presentación y video, en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.asis.org.pe. Recuerden, cuídense, cuiden a los suyos, quédense en casa. Muchísimas gracias por asistir.